El título es El oscuro triunfo de la represión, porque la represión triunfó sobre la protesta, sobre la manifestación callejera contra la dictadura en Cuba. La represión logró abortar el 15N, o sea, la marcha disidente organizada y planificada y anunciada para el lunes 15 de noviembre. El mundo quedó esperando ver las mismas imágenes que había visto en las pantallas en el mes de julio. Imágenes de multitudes en las calles, imágenes de policías, militares, cuerpos de élite como los Boinas Negras, grupos de choque reprimiendo. Esas imágenes esperaba ver el 15N, el lunes 15 de noviembre, imágenes similares a la de las multitudinarias protestas que habían ocurrido en Cuba en el mes de julio, pero no vio nada, no vio nada. Y si no vio nada, ahí está la señal del triunfo de la represión. Un triunfo oscuro porque fue una represión subterránea, invisible, invisible a los ojos del mundo. Y acá voy a hacer un primer apunte sobre el que después quiero volver. Cuando no hay imágenes impactantes, los grandes medios de comunicación del mundo, los grandes medios audiovisuales, abandonan un acontecimiento, como si perdiera importancia. Si no hay imágenes importantes, en la pantalla no sale ese tema. Y eso colaboró, esa actitud de los grandes medios audiovisuales del mundo, de que si no tienen imágenes impactantes, reducen la información sobre tal o cual acontecimiento, colaboró con el triunfo de la represión sobre el 15N, sobre la protesta que debía ocurrir el 15 de noviembre. Y no solo triunfó, sino que incluso humilló al principal referente de la agrupación Archipiélago, una plataforma en la red que reúne a muchos artistas y a muchos profesionales y jóvenes de todas las posiciones políticas, pero que coinciden en cuestionar el carácter dictatorial del régimen imperante en Cuba. Tenía como máximo referente a un joven dramaturgo, Junior García. Ese joven dramaturgo, con alguna ingenuidad, se había puesto a la cabeza de la convocatoria a la gran marcha que debía ocurrir el lunes 15 de noviembre. Pero no pasó lo que pasó en julio de este mismo año, porque esta vez las multitudes no pudieron llegar a las calles y no había cámaras para registrar cómo estaba actuando la represión. En julio, el régimen actuó tarde y tuvo que actuar sobre la marcha. O sea, el régimen lanzó las fuerzas represivas contra las multitudes cuando las multitudes ya inundaban las calles de La Habana y de muchas ciudades cubanas. Entonces el mundo vio a las fuerzas policiales arremetiendo y deteniendo a manifestantes. El mundo vio a brigadas de élite represiva como son los llamados Boinas Negras. El mundo vio a esas fuerzas de choque que actúan con lo que yo llamo modalidad piraña, ¿no? O sea, van en bandas de entre 5 y 12 hombretones, entre 5 y 12 matones, y a quienes detectan como activistas, o sea, a las voces que se alzan sobre la multitud, los agarran, los abordan, los sacan, los llevan arrastrando a algún rincón y lo muelen a golpes, a puñetazos, a patadas. El mundo vio eso porque el régimen, el 11 de julio, reaccionó tarde, reaccionó contra la protesta cuando la protesta ya estaba en la calle. Y que esas imágenes recorrieran el mundo y aparecieran en las pantallas de los televisores en muchísimos países del planeta, fue la derrota de la represión. Cuando terminó la represión, el régimen había reconquistado las calles, las cárceles estaban abarrotadas de manifestantes detenidos y de referentes
de la disidencia, se realizaban juicios sumarísimos para que los fallos, las sentencias, disfrazaran de alguna juridicidad a lo que eran detenciones arbitrarias, a lo que era represión lisa y llana. Pero el triunfo de la protesta había sido visibilizar a esas multitudes en las calles y visibilizar también la naturaleza represiva del régimen que hoy preside Díaz-Canel. En este caso, el régimen actuó anticipadamente. Contó con la ingenuidad del grupo Archipiélago y las demás agrupaciones disidentes que anunciaron con mucho tiempo la marcha del 15N. ¿No? Entonces, con mucho tiempo, el régimen pudo preparar una represión anticipada, o sea, abortar el movimiento de protesta, evitar que se produzca, impedir que las multitudes lleguen a la calle. ¿Y cómo lo hizo? Bloqueó Internet, entonces dejó incomunicados a los referentes de la agrupación Archipiélago, de movimientos como San Isidro y otras agrupaciones de disidentes, los dejó incomunicados entre ellos y con la sociedad. Además, empezó a amenazar de manera muy brutal a todos los referentes de la disidencia. El mundo vio imágenes trágicas, aunque no haya deparado en ella. Un joven activista disidente apareció un día entrevistado por cadenas internacionales de televisión diciendo por qué había que marchar masivamente el 15N y por qué había que luchar contra lo que describió como una dictadura tremendamente represiva. Y 2 días después subió a las redes un video donde esa misma persona anunciaba que desistía de marchar el 15N, que desistía de seguir integrando las agrupaciones disidentes. Se vieron cosas por el estilo porque las amenazas, que no solo van a los referentes, sino que les avisan que están amenazados los familiares, los seres queridos de los referentes. Y eso logró paralizar a muchos y logró varios casos como este. El joven que un día convocó a la marcha y 2 días después salía a decir que se retiraba de todo, de la marcha y de las movilizaciones disidentes, de la actividad disidente. Anticipándose, lo que logró el régimen o lo que logró la represión, el triunfo oscuro de la represión fue cortar el grito en la garganta, o sea, antes de que pueda llegar a la boca y hacerse escuchar. El grito de protesta fue cortado en la garganta, no llegó a la boca y esta vez no pudo, como en el mes de julio, hacerse escuchar por el mundo. Esta fue la victoria del régimen contra los movimientos disidentes y colaboró con esa victoria el hecho de que el régimen también le quitó credenciales a EFE, la agencia de noticias que es referencial, es la agencia oficial de noticias españolas y es referencial en el mundo para los asuntos del Caribe y de Cuba en especial. O sea, no había cámaras en las calles. En las calles de La Habana lo que había era agentes del Estado, agentes del régimen. Por lo menos 3 policías por cuadra a lo largo de todo el malecón. El centro, barrios centrales como el Vedado, como La Habana Vieja, estaban plagados de agentes y de militares uniformados y los vestidos de civil, o sea, los ojos del régimen. Llegaban a todas las cuadras, a todas las calles, a todas las personas. El régimen estaba en condición de separar a las personas que empezaran a reunirse. Si 3 o 4 personas se juntaban en una esquina, venían los agentes y los hacían separar y si se resistían, se los llevaban detenidos. Las amenazas, el bloqueo de Internet, la quita de la credencial a EFE y a otros corresponsales extranjeros logró invisibilizar el triunfo de la represión sobre el movimiento de protesta. Es como si el 15 de noviembre no hubiera pasado nada en Cuba y pasaron muchas cosas.
los referentes de la disidencia, que no habían sido disuadidos por las amenazas, no pudieron salir ese día de sus casas. Cuando amanecieron y quisieron poner un pie en la calle, se encontraron con que las puertas de sus casas y sus hogares estaban rodeados por turbas de militantes del régimen que no los dejaron salir. Se encontraron apresados en sus propios domicilios. El día que tenían que salir a marchar en la protesta, no pudieron salir de sus casas porque las turbas enviadas por el régimen de Díaz-Canel habían convertido sus hogares en celdas. Lo mismo hicieron con Junior García, el principal referente del Grupo Archipiélago y el principal convocador de esta marcha. Días antes había venido recibiendo señales espantosas. Un día, al abrir la puerta para salir, encontró frente a su puerta una pequeña montaña de palomas muertas. En varias ocasiones se juntaban turbas y pasaban horas en la puerta de su casa gritándole insultos. Por teléfono, por email y personalmente en las calles recibía amenazas tremendas que apuntaban a él, a su persona y también a sus seres queridos. Lo terminaron paralizando. Y ese día, la mañana del 15N, atrapado en su casa por las turbas que, como los otros referentes, los habían bloqueado en sus propios hogares, terminó tomando la decisión de aceptar lo que seguramente fue una oferta del régimen, salir de Cuba. Pasó 2 días desaparecido para sus amigos, para su entorno, para la otra dirigencia disidente, y apareció días después en Madrid. Quienes anunciaron esa partida fueron los medios oficialistas, que mostraban fotos de Junior García con maletas en el aeropuerto habanero, ¿no? Y lo ridiculizaban, se burlaban de él, lo trataban en los epígrafes y en los artículos de traidor que huía y que abandonaba a sus camaradas y a la gente que lo seguía. Desde Madrid, Junior García anunció que no estaba en sus planes abandonar la lucha contra el régimen, la lucha por la democracia, pero que lo habían quebrado en esta oportunidad, que estaba inmovilizado como fuese. La salida de Junior García fue parte de esto que yo llamo el oscuro triunfo de la represión. Por suerte para la disidencia, cuyos máximos dirigentes, después de ser desbloqueados en sus casas, quedaron detenidos, hay por lo menos 61 dirigentes detenidos, digo, por suerte para esa dirigencia disidente que se enteró de que su máximo líder, Junior García, había sido sacado por el régimen del país, está Pablo Milanés, uno de los fundadores de la nueva trova cubana, un compositor talentosísimo que además canta hermosamente. Pablo Milanés, a diferencia de Silvio Rodríguez, de Santiago Feliú, de otros miembros fundadores de la nueva trova, a partir de la década del 90 abandonó el castrismo y empezó a cuestionar la realidad en Cuba y terminó siendo un disidente y terminó exiliado. Vive en España y desde España describió a esas turbas, a esas fuerzas de choque que a mí me parecen la versión castrista de lo que eran los camisas negras, ¿no? Las fuerzas de choque de Mussolini en la Italia fascista, o los camisas pardas, ¿no? Las fuerzas de choque que comandaba Ernst Röhm en la Alemania nazi. Bueno, sin llegar a esos niveles, pero no demasiado lejos, están estas fuerzas de choque sobre las cuales Pablo Milanés dijo en una entrevista que le hicieron que sentía vergüenza ajena de que gente de su raza, dijo concretamente, siento vergüenza ajena que gente de mi raza sean convertidos, actúen como los antiguos cazadores de cimarrones de su propio suplicio. Cimarrones eran los esclavos que se escapaban
de las plantaciones y que huían y se ocultaban en las montañas, y estaban los cazadores de cimarrones. Con cazadores de cimarrones equiparó Pablo Milanés a estos camisas negras, versión castrista, y además, como alivio para la disidencia, les compuso una hermosa canción, Flores del Futuro. Hay un nuevo aliento que llevo por dentro, que me está anunciando con lucidez. No todo está muerto, hay alguien despierto que estará pensando por ti y por él. Se abrirán esos caminos que vamos a recorrer, despertando al morir y vivir. La dormidera también la siempre viva, todas juntas harán el recuento